Muy bienvenidos, muy bienvenidas a este Entre Tuercas de hoy día miércoles especial, particularmente porque este programa lo vamos a dedicar hoy día al tema servicio del sistema de dirección y suspensión. Esta es como la tercera parte, vendría siendo de todos los temas que hemos estado viendo en relación a lo que es sistema de dirección y suspensión. Bueno, mi nombre es Cristóbal Varela, yo soy profesor, soy docente del área mecánica de Inacapo Osorno y lógicamente aquí venimos a aclarar y a ahondar un poquito algunos temas técnicos del automóvil y darte algunas herramientas, algunos tips importantes que te pueden servir durante el cuidado de tu automóvil y más bien, qué mejor que estar siempre seguro de la mano de Entre Tuercas y siempre al día con temas automotrices, que es la idea, y lógicamente siempre trayendo temas de contingencia que te pueden servir adecuados al usuario, no tan extrapolados al mundo tuerca ya más fino, sino que más bien al tema usuario y aterrizado un poco a un idioma un poquito más aterrizado, que es la idea de Entre Tuercas. Si yo me mareo un poquitito, desgraciadamente porque yo me inspiro, me apasiono y me voy por de repente agarro mis tecnicismos ahí, si alguno me quiere tirar la oreja, bienvenido también, porque para eso está el Entre Tuercas, para acoger también sugerencias, datos. Importante destacar que estamos en entretuercas@radiosinergia.cl y además en Twitter, entretuercas, @entretuercas1, que puedan ustedes mandarme cualquier dato, cualquier cosita que ustedes quieren abordar. En especial, sobre todo, con que estos días son fríos y la idea es que nosotros lleguemos seguros a nuestras casas. Y es la idea también que Entre Tuercas te dé la facilidad para mantener el equilibrio de tu día a día respecto a tu automóvil, que es la idea. Y siempre de la mano con Servimac y siempre de la mano con Ferretería Badek, que nos acompañan hoy día. Y además comentarte que este tema de alineación y balanceo, que son servicios que uno parece que son habituales, pero tienen detallitos y tienen aristas bien específicas, y muchas veces hacemos esto porque nos recomendó a alguien, pero nunca sabemos con certeza para qué mi chica sirve. Ese es el punto. Entonces la idea es poderle dar a ustedes cuál es la importancia respecto a estos dos servicios, porque si bien nosotros conversamos un poco de los pormenores, de los problemas que pueden haber en el tren delantero, muchas veces en las ruedas, en los neumáticos, siempre estamos conversando de eso, pero no hablamos del servicio en sí, que cuando vamos a una serviteca pedimos una alineación, un balanceo, porque alguien nos dijo, porque está en el plan de mantenimiento, o bien porque el dato recomendado, no sé, por una vez por año, y la verdad que nadie sabe con certeza para qué específicamente estamos haciendo ese servicio, y siempre sabemos que va de la mano con tener el auto en condiciones. Y como siempre vamos a estar acompañados aquí de Radio Sinergia, que nos está un poco embrujando con esta música especial, y comentarte que esto no fuese nada sino por mi amigo aquí Ricardo, que nos acompaña y que él es más apasionado tuerca, siempre me pregunta cositas y él está súper involucrado porque además gracias a él tenemos estos videos fabulosos que nos están colocando constantemente en YouTube y podemos revisarlo, podemos verlo a través de streaming, así que un gran abrazo a Ricardo, que nos permite hacer este Entre Tuercas cada vez más entretenido, más dinámico, esa es la idea. Bueno, y nos vamos como siempre con la música. Quédate en Radio Sinergia, no te olvides de estar con nosotros aquí en la 104.5 Radio Sinergia. Amigos y amigas de Radio Sinergia, vamos a partir con un tema que es bastante interesante y tiene que ver con la alineación. Una de las cosas que nosotros hacemos, y muchas veces la hacemos porque en resumidas cuentas nos han recomendado que es bueno, pero la verdad que la orientación de la alineación es un factor bastante importante, porque de ello depende en gran medida que nuestro vehículo, en resumidas cuentas, circule en una línea recta y no se me incline ni para un lado ni para otro. Y en gran medida le debemos a la alineación ese beneficio, esa magia de que las ruedas vayan derechitas, se debe a la alineación. Muchas veces cuando nosotros tenemos la tendencia de que nuestro volante se nos va para un lado, buscamos alinearlo, buscamos
Cuando encontramos algo defectuoso en el tren delantero, vamos a alineación. Muchas veces los servicios Serviteca se dedican a hacer tipos de servicio que van en vínculo con la alineación y va de la mano con un servicio completo. Habitualmente las personas asocian la máquina computarizada que con la pantalla, con unas cámaras, rayos láser, uno se imagina como que va en una nave espacial cuando uno va a hacer la alineación, y a veces piensa que como que está en la NASA porque le colocan unos aparatos electrónicos al auto, así como cosas raras. La verdad que en resumidas cuentas eso se puede traducir en una cosa súper simple. Y curiosamente, y voy a dar un dato, la alineación en tiempo antiguo se hacía con una pita, así de básico. Se hacía con una pitita, y de hecho ustedes pueden encontrar en YouTube algunas imágenes, algunos datos de que hay gente que realiza las correcciones con pita. Ya estamos viendo de hecho un video ahí que ilustra un poco una idea de qué es lo que nosotros buscamos en resumidas cuentas para comprobar, porque básicamente la alineación es comprobar el ángulo de inclinación del neumático. Con eso nosotros nos aseguramos que el neumático va a andar en un balance más o menos adecuado. Muchas personas ya entendidas en el tema, y lógicamente aquí tiene que haber una instrucción, tiene que haber un entrenamiento, ya tiene que haber un conocimiento más vasto, lo hace en su casa y de la forma que nosotros nos estamos mostrando aquí en los videos. La verdad que es bastante simpático porque estos señores usan una cosa súper simple que en la casa lo ocupamos muchas veces para amarrar algunas cajas, algunas cosas, una simple pita, y muchas veces con una wincha de medir ellos determinan y pueden verificar si el auto está derecho o no está derecho, si la rueda está derecha o no está derecha, si cumple con el estándar o no. Y muchas veces se pueden hacer grandes servicios con este solo instrumento básico, y nosotros lógicamente que lo que conocemos habitualmente de alineación, conocemos instrumentos que van puestos con electrónica, que computadores se encargan de hacer las mediciones. De hecho, lectores láser o ópticos son capaces de medir con precisión esto mismo que está haciendo este señor con una pita. Eso mismo que está haciendo con precisión una pita, lo hace con una máquina. Y bueno, y acá vemos un servicio como es el balanceo, que vamos a hablar un poquito después, que tiene que ver con darle una, una estabilidad dinámica al neumático y a la llanta en este caso. Y va de la mano con muchas veces con servicios vinculados a colocarle algunos pesitos en ciertas zonas de la llanta, y vamos a conversar para qué sirven los pesos y de qué forma se colocan y cuánto es el máximo, porque me he encontrado con situaciones bastante simpáticas. Y en algún minuto cuando nosotros hicimos, el año pasado hicimos una instrucción con un gurú allá que tengo, Horacio Díaz, le mando un saludo grande. Él nos instruyó un poquito cómo hacer esto correctamente. Y además de todas las instrucciones que nosotros hacemos, yo particularmente dicto el ramo que es dirección, suspensión y freno, que va de la mano con todas estas cosas que hemos estado conversando. Y llevo por años haciendo esta instrucción a los muchachos de INACAP, y hemos encontrado con muchos mitos, muchas leyendas, muchas cosas bien que son de calle y que muchas veces están incorrectas. Una de las cosas que uno piensa, oye, gastar excesivo dinero en esto, no, para nada. Mira, la clave para mantener una alineación correcta es controlar la presión de los neumáticos y hacer una correcta alineación, y más bien tener un comportamiento de manejo, ojalá no a lo rápido y furioso, ni subirse así como poco menos que este es un tractor o un vehículo todo terreno que se sube por todos lados. La verdad que ahí vamos a maltratar claramente la alineación. La alineación te puede durar eternamente, y solamente nosotros cuando vamos a hacer alineación comprobamos que esos ángulos de fábrica estén correctamente. De hecho, es más, en algunas ocasiones ni siquiera es viable poder hacer ninguna modificación. De hecho, hay personas que son tan cuidadosas que ni siquiera es necesario hacer ninguna modificación a los ángulos
de caída o los ángulos de convergencia o divergencia. Digámoslo así, la inclinación de los neumáticos depende en gran medida de la ubicación de las piezas y el estado de las piezas del automóvil que nosotros conversamos la semana pasada, que tiene relación con el estado que están en los terminales de dirección, las rótulas de suspensión, amortiguadores, espirales, bueno, hacer una evaluación completa del sistema de dirección y suspensión, y con eso recién ahí puedes hacer la comprobación o la alineación. Digámoslo de primera fuente, el primer procedimiento que se realiza en un proceso de alineación es hacer la inspección, y la inspección no requiere máquinas, requiere de personal calificado que la realice. En este caso, se realiza una inspección de todas las piezas del automóvil, incluyendo algo súper simple, el neumático, ¿ya? Y con esto voy a recalcar este dato, porque muchas veces las personas dicen, tengo el neumático para el gato y lo voy a alinear. La verdad que eso es botar dinero a la basura. Un neumático en malas condiciones, con superficies irregulares, con situaciones de desgaste totalmente anormales, básicamente no va a lograr el resultado que tú esperas, ¿ya? Por eso que es clave, mira, y te voy a dar el alcance, cada 20.000 kilómetros, una vez por año, ten la costumbre de hacer el servicio de tu auto y que por favor te roten los neumáticos. Algunas personas piensan, rótelo así como en cruz. La verdad que no tiene mucho asidero, ¿ya? Y ahí uno de los servicios que uno siempre busca es hacer un balanceo, hacer una alineación, hacer un balance de la estructura, porque muchas veces el peso del automóvil recae sobre la superficie, sobre la banda del neumático, y afectan claramente el proceso de andar, inclusive el consumo. Entonces, si tú de un año para otro quieres mantener un equilibrio en tu consumo, permanece siempre atento a este tipo de situaciones. En distintos servicios técnicos, muchas veces hay gente que llega y hace la operación de forma automática, pero hay ciertos pormenores y hay ciertas cosas que hay que tomar en consideración. Una, por ejemplo, la presión de los neumáticos antes de hacer la operación de alineación, ¿ya? Tips fundamental. Si el individuo que va a hacer la alineación no te chequea la presión de los neumáticos, ya es un punto en contra respecto al proceso de alineación. 2. Inspeccionar las piezas de dirección y suspensión, sobre todo la posición que queda el volante y sobre todo también el juego libre que tiene el volante. Si tú encuentras que el señor no hace esa inspección, llega, monta la máquina y lo hace rapidito, está cumpliendo con la función automática de hacer la pega. Pero la condición previa no la toma en cuenta. De hecho, hay máquinas en Bosch, por ejemplo, particularmente, que me tocó ver, te piden paso a paso el proceso. Si tú te saltas un procedimiento y hay una diferencia en milímetros de altura, mira, con esto te voy a decir todo, de altura en milímetros, pequeña que sea, te va a hacer repetir el proceso de nuevo. Y la misma máquina te va a rechazar la posibilidad de alinearlo hasta que tú no hagas la corrección o inspección en la pieza que te está indicando. Así de precisa. De hecho, uno debiese darse el trabajo de, con una wincha de medir cada cierto tiempo, si tienes tu duda, de medir las cotas del auto. De hecho, existen mediciones específicas que te permiten determinar cuál es la tolerancia de la, por ejemplo, de la distancia entre ruedas, que de hecho influye harto. O sea, la distancia entre la rueda trasera y la rueda delantera influye directamente sobre la alineación. Si tú tienes un desplazamiento, el que sea, vas a tener problemas en la alineación, inevitablemente. Van a decir, oiga, pero casi siempre se hacen intervenciones en las ruedas delanteras. Estoy de acuerdo. Pero si hay un desbalance en el eje trasero, lo que hace el técnico es compensar esa pérdida o esa torsión o ese cambio de posición con otra postura en el eje delantero para compensar esa torsión o ese cambio de posición. De hecho, no sé si se han fijado que ustedes van en la calle, se encuentran con un vehículo que va como de costado, así como un perrito. ¿Se han fijado que los perritos andan caminan como de lado para que no se pillen las patitas de adelante? Bueno, lo mismo ocurre en algunos vehículos, sobre todo en vehículos pesados, cuando el eje trasero está desviado.
¿ya? ¿Y qué es lo que hacen los tipos en la alineación? Lo que hacen es compensar ese ángulo o muchas veces tienen la posibilidad de corregir esa posición. Ahora, en niveles extremos, que también vamos a conversar más adelante, cuando yo tengo un choque, un golpe, lo que sea, mi alineación nunca más vuelve a ser la misma y ahí se hacen algunas reparaciones que apuntan a otro tipo de servicio que es un poquito más complejo, ¿ya? Pero de partida la alineación permite corregir ángulos, por ejemplo, de convergencia, digámoslo así, de apertura de ruedas, de divergencia cuando estamos con las ruedas hacia adentro, avance o desplazamiento como veíamos en el video, y en ocasiones también un ángulo que es como cuando nosotros vemos de frente el vehículo y nos encontramos con la rueda así como caída o inclinada. Se daba mucho en vehículos antiguos que eso era muy notorio. Hoy en día la verdad que hay que ser muy observador y encontrarse con vehículos que claramente adelante y atrás es distinta la caída de la rueda. Esas modificaciones, esos ángulos son comprobados en la máquina de alineación. Si tenemos un balance inadecuado del neumático, la alineación no puede ser posible. Si tenemos, por ejemplo, el señor verifica el juego de masa de la rueda, estamos correctos. Si este señor llega y hace la operación sin hacer la inspección, estamos mal. O sea, va a ser plata a la basura, va a ser plata desperdiciada. Y siempre cuando nosotros hacemos un cambio de lo que sea masa, amortiguadores, sean espirales, sean piezas específicas del tren delantero como terminales de dirección, rótulas de suspensión. Estamos hablando de todos mecanismos de articulación de las ruedas delantera o trasera. Debiésemos siempre reemplazar los dos lados y alinear, ¿ya? Procurando de revisar la presión del neumático, desgaste del neumático, si el neumático delantero está muy demasiado deformado y nuestro neumático trasero está en mejores condiciones y quieres ahorrarte un par de billetes más, billetes menos, probablemente te sea más sensato que traslades tus neumáticos traseros hacia adelante. Ahora, yo comentaba antes si era recomendable rotar neumático cruzado. Yo la verdad que no te recomiendo por experiencia porque creo que lo mejor es tomar el neumático trasero y llevarlo adelante del mismo lado que estás tú haciendo el cambio. ¿Por qué? Porque con eso te fijas en dos detalles. Una, que el balance del automóvil jamás se va a ver perjudicado porque muchas veces hay cambios de desgaste de un lado a otro. Segundo, vas a poder monitorear con certeza el desgaste del eje delantero, o muchas veces se debe a que no estamos constantemente preocupados de esos datos, y te vas a encontrar con que la huella la vas a tener más controlada. Vas a saber muchas veces si el neumático está con algún desbalance o con algún desgaste que no es propio del proceso de servicio que se realiza. En ese sentido va mi sugerencia. Ahora, si tú quieres hacerlo cruzado, no hay ningún inconveniente, no hay ningún reparo, pero como te digo, existen esas implicancias. Por eso lo hacemos desde el eje trasero hacia adelante, siempre del mismo lado que está. Ahora, muchas veces nos encontramos con que cuando reemplazamos neumáticos nuevos, siempre le damos prioridad a las ruedas delanteras. Y aquí hay un alcance, y yo se lo comentaba a Ricardo en algún minuto, que lo ideal es que ojalá tú reemplaces tus ruedas nuevas en el eje trasero. ¿Por qué? Porque es el eje que no tiene dirección, es el eje que tú no puedes controlar. De hecho, si tú tienes un neumático demasiado liso, puedes perder el control más fácil. Si tú tienes un neumático de buen agarre en el eje trasero, que realmente influye. O sea, imagínate la proporción de peso que va atrás, imagínate el balance que va atrás, y claramente no tienes ninguna posibilidad de controlarlo, ni con la dirección, ni 100% con los frenos, porque si tú pierdes adherencia en el eje trasero, el auto realiza un trompo. Entonces, sugerencia, reemplaza tu neumático, le haces balanceo, le haces una alineación y priorizas el eje trasero, ¿ya?
si bien las personas de repente hacen estos cambios y muchas veces dicen, no, voy a darle prioridad al eje delantero. No, al contrario. Deja neumáticos de medio desgaste adelante y los neumáticos nuevos intálalos atrás. Te vas a encontrar con sorpresas, sobre todo en tiempos fríos, en tiempos con mucho hielo, en tiempos con lluvia. Y nos encontramos con una variedad enorme de accidentes cuando empieza el piso a mojarse. Hay gente que no tiene esta responsabilidad social, diría yo, de estar atento a las condiciones del tránsito. Cree que la velocidad es idéntica en lluvia como es en piso seco, y la verdad que cambia totalmente, ¿ya? Y alinear es parte también de tener un control, primeramente del volante, segundo de la posición del volante. Y aquí voy a hacer un alcance súper importante. Cuando a ti te alinean, y ojo con esto, fíjate si el técnico fijó el volante. El volante debe estar derecho. O sea, si el volante está chueco y las ruedas están derechas, claramente el servicio está mal hecho. O sea, la idea es que ojalá el técnico no se dé el trabajo de cambiar de posición el volante, sino que simplemente lo deje derecho y las ruedas son las que se intervienen, ¿ya? De hecho, hay fijadores, hay aparatos que se colocan en el asiento, hay algunos en el tablero que fijan el estado de tus ruedas. Con eso tú te aseguras que la rueda va a quedar nuevamente restablecida en esa posición. Lo otro, todos los ángulos de inclinación se modifican desde piezas de los terminales de dirección habitualmente, o de piezas ajustables. Esas piezas deben quedar perfectamente apretadas, deben quedar perfectamente unidas, y deben quedar perfectamente marcado el apriete, en este caso con el torque preciso, para evitar tener dificultades, que se nos suelte ese ajuste, ¿ya? Sobre todo cuando nosotros tenemos un vehículo que muchas veces es más antiguo, ¿ya? Y por distintas razones nosotros no encontramos el balance. De un ejemplo simple, corroboramos que el volante esté derecho, corroboramos que nuestras ruedas estén derechas, como dice el ejemplo que estamos viendo en el video, y corroboramos claramente de que el balance del peso del auto también esté adecuado. Nunca jamás alinear con un saco de papa en el maletero, por favor. Lo que más encargan es que ojalá el neumático vaya con el menor peso posible, y ojalá livianito, sin ninguna maleta, sin ninguna cosa atrás, porque de verdad que afecta. De hecho, la alineación se ve afectada por el peso, ¿ya? Y se ve afectada muy exageradamente. Muchas veces en algunos vehículos, sobre todo vehículos antiguos, se notaba mucho, ¿ya? Así que ojo con eso, mucho ojo. Vamos a seguir dando algunos tips de alineación, y nos vamos a embarcar nuevamente en datos que a lo mejor en algún minuto del entretuercas pasado también lo conversamos, y lo vuelvo a recalcar. Ahora, hay un dato importante: dónde hacerlo correctamente, en qué servicio. Porque alguno me va a decir, oiga, profe, por favor, deme un tips de dónde llevarlo. Chuta, es complicado dar recomendaciones, y yo les digo a mis auditores y a mis auditoras, yo no doy recomendaciones de servicio porque se pueden encontrar con tremenda sorpresa. Y la verdad que yo siempre he dicho, yo casi siempre en mi vehículo soy Fundación Mi Casa, ¿ya? Y en ese sentido, lamentablemente, no sugiero servicios técnicos. Solamente yo lo único que te digo es: busca un servicio que te sientas cómodo, conforme, y está mucho ojo con respecto a estos datos que te estoy dando. Es lo único que te puedo decir. Lo otro importante: si tienes un choque o un golpe en el tren delantero, hay toda una operación que realizar. Primeramente, si tú chocaste, se rompió el neumático, se rompió la llanta, ese lado que quedó perjudicado, debes hacerle una inspección, ¿ya? Digámoslo así, debes hacerlo, porque te vas a encontrar con que el auto nunca más va a volver a su posición inicial. O te va a quedar el volante chueco,
o bien te va a quedar inclinado para un lado siempre. Y te voy a dar la solución de vuelta de estos comerciales específicos que tenemos nosotros aquí en Radio Sinergia, que nos acompañan siempre nuestros auspiciadores, y darte el dato importante. Si tú quieres ir a la segura, comprar un auto de alta prestación, no lo dudes, anda a Servimac, elige un Toyota nuevo. Hay modelos muy lindos, hay modelos como el Toyota Yaris Sport, tenemos la Fortuner, que es un vehículo grande para una gran familia, y nos vamos a encontrar con modelos nuevos, por ejemplo el New Corolla y otros. Así que anda a la segura ahí a Servimac. Servimac ahí en Maquena 1664 van a encontrar los mejores modelos Toyota, así que anda a la segura. Y qué mejor, Ferretería Badek. Si quieres hacer un servicio de alineación y no tienes la herramienta adecuada, anda a Ferretería Badek. Ahí vas a encontrar las mejores marcas: Trooper, Garmendia, Bequina, entre muchas otras. Encuéntranos ahí en Los Carreras 1757. Vas a encontrar toda variedad de herramientas y los mejores asesores, con la mejor atención como siempre aquí en Ferreterías Badek. Así que nos vamos a ir con música en Radio Sinergia y nos vemos de regreso para conversar un poquito de el balanceo y algunos tips de alineación que nos quedan. Tres más menos datitos importantes de la alineación que hay que tomar en consideración. Mira, una de las cosas que muchas veces no se toma en cuenta cuando se hace alguna reparación del tren delantero, y pongámoslo así, hay muchos automóviles que traen dirección eléctrica asistida. Hay un dato importante: más allá de hacer la operación mecánica de los datos mecánicos del empuje de las ruedas, nos vamos a encontrar muchas veces que necesitamos escanearlo, ya así de fino. Muchas veces cuando nosotros queremos hacer cualquier modificación, cualquier inclinación a la rueda, hacemos la corrección, pero no nos preocupamos de que el volante en el sector donde se mueve tiene un sensor que va a indicar la posición exacta del volante. Nosotros, cuando terminemos la operación de alineación una vez correcta, debemos pedirle a la computadora de la dirección eléctrica que modifique y deje en cero el volante. De lo contrario, una vez que terminemos la operación de la dirección y de la alineación y todo lo demás, nos vamos a encontrar con algunos inconvenientes, con algunos datos, algunas cosas que nos van a aparecer en el tablero como dirección eléctrica con dificultad o malfunción, y ahí nos vamos a asustar, nos vamos a decir, ¿qué pasó aquí? Nos mandamos un condoro, el tipo de la alineación me rompió el sensor, y a empezar a pasarnos las películas en color. Y la verdad que en el fondo, en resumidas cuentas, te está advirtiendo de que la alineación además debe corregir el patrón de posición. De hecho, es más, si tú modificas la posición del volante en un par de grados pequeños, el sensor que lleva en la dirección eléctrica va a notarlo. De hecho, es más, cuando la situación es muy extrema, te va a alertar que hay una dificultad y que te va a decir: señor, favor, servicio, revisar el sistema de dirección. Así de sofisticado estamos hoy en día. O sea, una persona que no tiene y no asocia la electrónica a la realidad mecánica, porque uno siempre ve el tipo que suelta una tuerca, va más allá de eso. Hay que meterse con la electrónica del vehículo, y en ese sentido yo te sugiero un servicio que sea muy claro respecto a eso. De lo contrario, leer el procedimiento súper claro, porque es súper importante, sobre todo con vehículos delicados, con dirección eléctrica, con datos que son un poquito delicados, regirse por el procedimiento, ¿ya? Y el procedimiento descrito por fábrica. Muchas veces uno reemplaza los terminales de dirección y puede mandarse un tremendo ranazo. Ha pasado que hay gente que no hace hace las intervenciones simples, y muchas veces la cinta del airbag, mira, no tiene nada que ver con la dirección ni nada, la cinta del airbag se rompe,
¿Por qué? Porque tú hiciste una operación que no estaba dentro del procedimiento adecuado. Hay un protocolo para evitar que se rompa. Si tú te saltas un procedimiento, te vas a encontrar con desfavorables resultados. Y te digo al tiro, es súper complicado poder resolver ese tipo de fallas y nos podemos encontrar con, desgraciadamente, muchas sorpresas desafortunadas después de un servicio de alineación mal hecho. ¿Ya? Partiendo de la base que muchas veces la gente piensa, no, si hay que soltar una tuerca, ajustar acá, ajustar allá, y la verdad que no es tan fácil. Porque hay que tener protocolos súper claros, hay que tener una competencia, una estructura paso a paso del proceso, ¿ya? Entonces, no se puede saltarse procesos, ¿ya? Y por eso que hay que hacerlo con, primeramente, un servicio con personal muy calificado, puede tener los mejores chiches, muy lindo y todo lo demás, pero la verdad es que el resultado final es el que importa. Así que asesórate bien, busca un servicio responsable, las redes sociales dan para mucho. Qué mejor que hacerlo en el servicio técnico de la marca. Si tienes un vehículo más o menos caro, hazlo con un servicio técnico de la marca, porque tú ahí exiges que la garantía se cumpla. Y voy a hacer un alcance respecto a un dato que muchas veces, y yo lo nombré hace poquito, tiene que ver con los golpes, con los choques. ¿Qué ocurre con los golpes y choques? Aparte de reemplazar las piezas específicas, más de alguna ocasión, más de alguno le ha sucedido que ha tenido desafortunados encuentros, ya sea cercanos con otros vehículos, digámoslo así, o ha caído un hoyo y ha tenido un golpe feo, la llanta se te deformó, se te dañó el neumático, te reemplazan ese neumático, pero ojo, no basta con reemplazar ese neumático, hay que cambiar el otro lado también. Entonces es jodido, es complicado. Cuando tú tienes un golpe, el vehículo no vuelve a ser el mismo. ¿Y qué ocurre? Lo ideal es que ese vehículo, si tuvo un golpe y tuvo piezas que se reemplazaron, y a pesar de ese reemplazo y a pesar de la alineación tradicional, nunca más quedó en las condiciones que tú lo tenías desde un principio, lo ideal es llevar ese automóvil a chequearlo en una mesa geométrica. Decir, oye, pero ¿qué música es eso? Bueno, una mesa geométrica, chiquillos, para que se hagan una idea, es un tablero donde te da la inclinación de todos los ángulos y de todas las cotas que tienen que tener las ruedas y además el chasis, porque ya el tema va más allá de modificar el ángulo de la rueda, sino que además saber la cota correcta del chasis. Si el chasis se dobla, se tuerce, se arruga o se ve modificado o doblado o torcido o lo que sea, nos vamos a encontrar con una situación no muy favorable. No muy favorable. Entonces se va a torcer y vamos a debilitar la condición normal del automóvil. Y lo ideal es hacerlo en una mesa geométrica para medirlo, medir el chasis, medir la altura, medir las condiciones normales del auto de fábrica, para que esté de acuerdo a las condiciones. Y en esa misma mesa geométrica hay unas herramientas hidráulicas que permiten enderezar el auto, dejarlo nuevamente en la condición que estaba, o medianamente cercana, porque hay veces que no hay vuelta, ¿ya? Entonces, y hay gente que de verdad que ha torcido, digámoslo así, la base del amortiguador arriba. Y cuando ocurre eso, la verdad que es desastroso. Servicios son carísimos, amigos míos. Así que si tienes un golpe y tienes esa situación, chuta, persínate por favor, porque puede ser muy caro el servicio de enderezar el vehículo. Pero a la larga te va a traer beneficios, porque neumáticos, desgaste, consumo de combustible se van a ver reducidos si ustedes hacen las correcciones correspondientes. Una alineación mal hecha se traduce en más consumo, ¿ya? Más consumo, más desgaste neumático, más desbalance, más incomodidad y más cansancio al conducir. Así que si tienes la posibilidad de hacer una buena alineación, hazla. Por otro lado, queridos amigos, vamos a hablar un poquito del balanceo. ¿Para qué sirve el balanceo? Y particularmente una cosa súper simple para hacértelo
bien específico el dato del balanceo. El balanceo se realiza porque la goma del neumático tiene distintas densidades y la llanta también tiene distintas densidades, por tal los pesos del balance de la rueda tienen que ser equilibrados. Si no tenemos un balance en la rueda, vamos a tener un andar pesado, golpes y muchas veces una vibración inadecuada en ciertas velocidades. ¿Qué pasa? Que la queja tradicional de las personas cuando tienen un desbalance es que te empieza a vibrar todo, empieza a vibrar la dirección, no sé, pues voy a 80 km por hora y empieza a vibrar, ¿ya? Y en esa orientación, si te empieza a vibrar el volante, significa que hay un desbalance. Se debe a golpes muchas veces de las llantas, se debe a que el neumático no es de muy buena calidad o no quedó bien montado. Muchas veces, si se fijan en el video, hay unas marquitas de colores. Y voy a dar un alcance respecto a eso. Cuando tú alineas, esas marquitas de colores tienen un significado para la persona que monta el neumático. De hecho, es más, el fabricante del neumático sabe cuánto pesa la válvula de goma que uno instala en el aire y de hecho coloca un balance de peso respecto a la válvula de goma para evitar desbalances en la rueda. De hecho, coloca más densidad de goma en el sector que va enfrentado a la válvula. Y en esa zona, de hecho, existe una marca específica en el neumático cuando se instala nuevo que te dice dónde va la válvula. Entonces, si tú instalas mal un neumático, te va a quedar con un desbalance tremendo. Ahora, el balanceo tiene como objeto que dinámicamente la rueda quede se puede decir, en una circunferencia precisa y que no tenga esos golpes al andar, esos traspiés. De hecho, vemos en el video donde este señor lo que hace es montar en la máquina y en este caso te va a indicar la máquina dónde está el desbalance de peso. ¿Y qué va a hacer el hombre? Va a colocar un plomo, ¿ya? El plomo va a permitir recuperar el balance de la rueda. Ese plomo, queridos amigos, lo ideal es que sea lo más pequeño posible. De hecho, es más, el margen para poder colocar un peso en la llanta, un peso en la rueda, es de 45 gramos. O sea, muy poquito. Entonces de repente me he encontrado con situaciones donde hay gente que llena de plomos por la rueda y la verdad es que ahí claramente el cambio es neumático y llanta. O sea, si hay más de 45 gramos en una llanta es porque o la llanta se deformó o perdió el balance, o el neumático es de mala calidad y claramente está deformado o tiene un problema interno que no hay mucho más que darle, ¿ya? Se da mucho que en ocasiones la gente también tiene errores de procedimiento. Un ejemplo simple, ¿ya? Y que puede darse. Un ejemplo simple. Cuando hago balanceo, cuando hago montaje de neumáticos nuevos y el vehículo trae válvulas eléctricas, hay que tener precaución, ¿ya? No puede hacerse en cualquier servicio, ¿ya? Las válvulas eléctricas son una especie de válvula metálica y de hecho traen tuerca, ¿ya? Entonces hay que soltar la tuerca, liberar la válvula para que quede suelta cuando tú le sacas el aire claramente y dejar que cuando pase la máquina que desmonta el neumático tenga cuidado con la zona donde va a aplicarse la fuerza para extraer el neumático y para montar el neumático. Una vez que tú te aseguras que el neumático quedó plenamente montado, verificas que la válvula nuevamente quede en su posición, atornillas, es todo un proceso. O sea, la persona que desconoce esa parte puede romper un sensor de presión, ¿ya? Digámoslo así, vehículos de alta gama traen sensores de presión en distintas partes en distintas partes de la rueda. Para cuando ocurre eso, lo ideal es estar atento. Ojalá
en el servicio técnico, si por alguna razón tuvieran algún traspié, que ojalá tengan precaución con eso. Y cuando monten el neumático, ojalá, y es más, cuando monten el neumático, le dices a la computadora del auto de la parte, diríamos, control de estabilidad, que hemos montado neumáticos nuevos de tal medida. Con eso no te va a aparecer ninguna señal de alerta en el tablero. Si tú no realizas esa corrección, es probable que la computadora detecte que hay una anormalidad primeramente en el andar, porque te va a calcular la cantidad de giros que te va a dar el neumático, porque tiene sensor de velocidad en las ruedas, y te va a indicar, oye, ¿sabes qué? Aquí hay una cosa que no está muy bien y está fuera de rango. Infórmeme, por favor, y te va a aparecer un error en el tablero. Antes de que eso ocurra, tú le haces lo que se dice en la jerga mecánica, le haces un aprendizaje. Le dice, computadora, por favor, tomar conformidad de que se cambiaron neumáticos de tal y tal medida. Se acabó. ¿Ya? De ahí vamos a encontrar ejemplos de distintos servicios que se realizan en el tren delantero y los desbalances que pueden haber. Y inclinaciones. De hecho, es más, te aparecen inclinaciones de desbalance y tú haces las correcciones. Haces las correcciones simples, ¿ya? Haces las correcciones simples. Entonces, en ese sentido, chiquillos queridos, estar atentos porque muchas veces cuando tú cambias neumáticos nuevos empieza a haber una pesadilla en ocasiones si tú no estás atento a esos datos. De hecho, la cara del neumático, antiguamente uno podía colocar el neumático para cualquier lado. Hay una dirección, ya, una orientación para dónde, ya. Hay una forma donde va a ir, en qué lado va a ir ese neumático. Y de hecho es más, la computadora sabe con certeza dónde vas a posicionar la rueda y en qué lugar la vas a posicionar. De hecho es más, es sumamente precisa porque sabe con certeza cuánto es lo que tiene que girar esa rueda y la calcula en una determinada cantidad de metros. Ya, así de fino es la cosa, así de fino. Así que imagínate. Y bueno, vamos a tratar de dejar un alcance para el final y nos vamos a tratar de adentrar también a la música de la radio y recordarte, Ferretería Badek y Servimac siempre tiene sorpresas especiales en Toyota. Y Ferretería Badek, recuerda, ahí en Los Carreras 1757. Así que no te despegues de Radio Sinergia y nos vamos a ir con la parte final del programa. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, comentarles para cerrar este tema que es denso, que es intenso, y vamos a tratar de en algún minuto hacer otro programita para tratar de dar otros datos más importantes. Es comentarte que el balance del neumático se ve reflejado en el volante y en el andar tradicional. Si tú tienes una duda, anda al segura, pide una hora ahí en Servimac, ahí en Maquena 1664. Ellos tienen un servicio técnico de última gama en Toyota, así que si tienes un Toyota, anda a la segura. Cualquier duda, cualquier cosa que te afecte tu seguridad, anda a Toyota. Y más aún, te cuento ahí un dato. Tema del balanceo, queridos amigos, y tema de alineación. El balanceo, idealmente, cada vez que tú reemplaces un neumático o hagas un montaje de un neumático, tengas la duda, anda al balanceo, revísalo. Alineación, idealmente una vez por año, y chequear el tren delantero. Con eso te aseguras que tu servicio y tu balance del automóvil se haga de forma correcta. Y darte algunos datos. Una es que si la persona golpea tu neumático con un mazo, la verdad que es mala señal, porque eso no se realiza nunca, ¿ya? Si tú ves esa práctica, la verdad que no es. A golpes nada funciona bien. Así que te digo al tiro, si te agarran a cascazo ahí en la llanta, no tienen cuidado con ella,
Más aún, si tienes llantas delicadas, de perfil bajo, ten cuidado con esas cosas porque de verdad te pueden quedar marcas desagradables y después de un servicio de balanceo puede ser bastante desagradable después el resultado. Así que ojo con eso. Mira, te voy a dar una situación ya para terminar, un dato especial. Hoy en día existe tecnología que va acercándose al reciclaje de neumáticos y una de esas tecnologías es que en algún minuto vas a poder imprimir en 3D nuevamente tu neumático desgastado. Así se viene la tecnología. O sea, tú puedes imprimir la banda nuevamente y puedes imprimirla en 3D, en una impresión 3D, nuevamente la huella que tú tenías. Puedes recuperar esa huella nuevamente y puedes recuperar tu neumático nuevamente y a lo mejor gastar mucho menos dinero. Y van a encontrarse con llantas bastante bien especiales, inclusive algunas llantas y algunos neumáticos que son capaces de generar electricidad. Y mira la tecnología cómo va, así que vamos caminando rápidamente y bueno, para terminar, recuerda, nunca te despegues de los servicios de Servimac en Toyota, siempre es lo mejor. Y qué mejor también en Badek, ahí en Ferretería Badek en los Carreras 1757. Te recuerdo el teléfono de Ferretería Badek si tú quieres anticipar algún dato, alguna consulta al 64 22 32 688. Ahí te vas a encontrar con todos los datos, o de lo contrario, contacto @badec.cl y ahí te vas a aclarar cualquier duda, cualquier herramienta que ellos deseen, cualquier asesoría. Ellos tienen un equipo de asesores que te pueden ayudar en caso de que tengas alguna dificultad en tu casa o quieras hacer un trabajo especial. Y a lo mejor en mecánica también te pueden ayudar con herramientas especiales, así que ojo con eso, ¿ya? Bueno, nos despedimos y nos vamos al próximo miércoles. Retomamos un tema que espero que sea entretenido, que es principalmente lo que es frenos. Vamos a hablar un poco con un grupito de expertos, así que se viene entretenido el nuevo Entre Tuercas. Bueno, nos vamos con la tristeza, pero lleno de esperanza que sea otro día bastante entretenido para ti y te dejo en compañía de Radio Sinergia. No te despegues.